Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel interpreta un personaje que podría estar inspirado en su propia historia. Un rol desafiante, una mirada que dice más de lo que aparenta y una conexión emocional que ha dejado a todos preguntándose, ¿ficción o realidad? Desde el primer capítulo de la nueva serie en la que Yamur Yüksel es protagonista, los comentarios no han parado de multiplicarse en redes sociales. La audiencia no solo ha quedado atrapada por la trama, sino especialmente por la profundidad emocional que Yamur imprime en cada escena. Una mujer que lucha por encontrar su lugar, que ha sido traicionada por las personas que más amaba, y que está decidida a reconstruirse desde el dolor, suena demasiado familiar. No pude evitar llorar durante la grabación de esa escena. Sentí que mi corazón hablaba a través del personaje, confesó Yamur en una entrevista exclusiva para una revista de entretenimiento. La frase generó un estallido de teorías entre los seguidores, quienes no tardaron en vincular esta declaración con ciertos episodios de su vida personal. Muchos recordaron su conocida ruptura con Barb Actas, un proceso que fue seguido muy de cerca por los medios y que dejó huellas visibles en la actriz. La similitud entre su personaje y su historia real ha llevado a preguntarse si este nuevo papel es una especie de catarsis para Yamur. No es fácil separar la ficción de lo personal cuando has pasado por momentos tan intensos, afirmó otra fuente cercana a la producción. A veces, el guión parece haber sido escrito para ella. En uno de los momentos más impactantes de la serie, su personaje se enfrenta a quien fue su gran amor y le dice, «Nunca me miraste como yo te miraba a ti. Para ti fui un intermedio, para mí fuiste un todo». Estas líneas, tan cargadas de dolor y sinceridad, hicieron eco entre sus fans, quienes las asociaron directamente con sus propias declaraciones tras su separación real. La conexión entre ficción y realidad se intensificó cuando, en una rueda de prensa, un periodista le preguntó directamente, ¿te ves reflejada en este personaje? Yamur, con una sonrisa suave pero llena de significado, respondió, a veces, la vida te regala papeles que te sanan. No solo sus seguidores han notado esta cercanía emocional con el personaje, también sus compañeros de elenco han hablado sobre la intensidad que Yamur ha puesto en cada escena. Hay momentos en los que se le llenan los ojos de lágrimas antes de que empiece la toma. No está actuando, está sintiendo, declaró uno de ellos. Esta entrega emocional ha sido clave para el éxito de la serie, que en tan solo 2 semanas se ha posicionado como uno de los dramas más comentados del momento. Pero también ha abierto una puerta a la vulnerabilidad de Yamur, quien se encuentra nuevamente en el centro de la atención, esta vez no solo por su talento, sino por la valiente forma en que ha convertido su dolor en arte. Y lejos de querer evitar este paralelismo entre su vida y la ficción, Yamur ha comenzado a abrazarlo. En su más reciente aparición en un programa nocturno, la actriz fue aún más clara, cuando acepté este proyecto, no sabía cuánto me iba a remover por dentro. Pero estoy agradecida. Este personaje me está ayudando a cerrar heridas que pensé que ya no sangraban, pero que seguían abiertas. Estas palabras fueron recibidas con una ovación por parte del público presente y con cientos de comentarios de apoyo en redes sociales. Entre ellos, muchos expresaban admiración por su honestidad, destacando la valentía de mostrar su vulnerabilidad en pantalla. No solo actúa, se entrega, escribió una fan. Lo que transmite Yamur no se puede fingir. Lo más llamativo es que en los foros de discusión de la serie, numerosos espectadores comenzaron a compartir fragmentos de entrevistas pasadas de Yamur, en las que hablaba sobre su antigua relación con Barb. Algunas frases como sentí que me perdí intentando sostener algo que ya no existía o hay despedidas que se sienten como traiciones fueron comparadas con diálogos de su personaje, generando aún más especulación. Los guionistas, por su parte, han mantenido silencio sobre si el personaje fue modificado para adaptarse a la experiencia personal de la actriz. Sin embargo, uno de ellos, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó en una charla informal, a veces, la vida real alimenta la ficción de formas inesperadas. Pero eso solo funciona cuando la actriz tiene la capacidad emocional de sostenerlo.
Y Yamur lo tiene. En un capítulo reciente, una escena en particular dejó sin aliento a la audiencia, el reencuentro entre su personaje y el hombre que le rompió el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dice ella. Que yo te perdoné mucho antes de que te disculparas. Pero tú nunca lo hiciste. Solo seguiste como si nada. La interpretación fue tan intensa que varios medios la calificaron como el momento más honesto de la televisión en lo que va del año. Los rumores también apuntan a que Barb Actas habría reaccionado a la serie. Aunque no ha hecho declaraciones directas, fue visto saliendo de un teatro justo después de la emisión del capítulo más comentado. Una fuente afirmó que parecía molesto, pero también emocional. Nadie sabe si estaba viendo la serie o si simplemente fue coincidencia. Pero su expresión lo decía todo. Mientras tanto, Yamur sigue recibiendo elogios por su actuación. Directores, críticos y colegas han destacado su evolución artística y emocional. Lo que está haciendo Yamur es mucho más que actuar. Está narrando una historia que, aunque escrita por otros, se ha vuelto profundamente suya, afirmó una crítica especializada. En redes, los seguidores han comenzado incluso a pedir que la actriz reciba un premio por esta interpretación tan visceral. La campaña bajo el lema Yamur merece ser reconocida ha alcanzado miles de menciones en tan solo unos días. Algunos incluso sugieren que esta serie marcará un antes y un después en su carrera. La propia actriz, sin embargo, ha mantenido una postura humilde. En una entrevista radial, dijo, no busco premios, busco paz. Y si este personaje me está ayudando a encontrarla, entonces ya gané. Estas palabras, sencillas pero poderosas, reflejan el momento personal que atraviesa, una etapa de reconstrucción, de cicatrización emocional y, sobre todo, de renacimiento. Lo que queda claro es que esta serie no solo ha tocado al público, sino también a su protagonista. Yamur Yüksel ha demostrado que del dolor puede surgir arte, que una historia puede sanar tanto a quien la cuenta como a quien la escucha. Y aunque muchos aún se pregunten si cada lágrima en pantalla es real o parte del guión, la respuesta quizás no importe tanto. Porque en esta ocasión, la verdad y la ficción se han entrelazado para dar vida a una de las interpretaciones más auténticas de su carrera. Queridos espectadores, ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Yamur Yüksel está reviviendo su historia personal a través de este papel? ¿Cuál fue la escena que más les emocionó? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que promete seguir dando mucho de qué hablar.